Muy buenas tardes, mi nombre es Stewart Marmolejo Córdoba, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Uniclaretiana. Este proyecto fue realizado para la asignatura de Sistemas Inteligentes bajo la asesoría del docente Evington Córdoba. En este caso, estamos trabajando los modelos de inteligencia artificial, los modelos que se pueden utilizar, para qué se pueden utilizar, etcétera. Em, Aquí tenemos un bosquejo, un desarrollo de todo lo que vimos durante el semestre, que fueron, pues, en este caso fueron librerías. Aquí tenemos la librería Pandas, NumPy, que son para el manejo de grandes cantidades de datos, que en este caso vendrían siendo numéricos. Matplotlib, que se utiliza para generar imágenes que en este caso utilizamos para diagramos. Y aquí tenemos otras librerías que utilizamos para el desarrollo de los modelos. Em, Eso como primero. En este trabajo tenemos un desarrollo de diferentes modelos de inteligencia artificial y los utilizamos para ver de aprendizaje de máquina, de machine learning, y los utilizamos para ver cómo se desempeñaban con ciertas bases de datos. En este caso aquí estoy importando las librerías, las que necesito ciertos paquetes de estas librerías que instalamos en este caso. En mi base de datos el, le asigné la variable de estupefaciente, entonces siempre se va a trabajar con eso, así se llama la base de datos. Estos datos fueron extraídos de datos.gov.com, que es un sitio web de datos sobre Colombia a nivel nacional. En este caso, mi base de datos tiene estas siguientes columnas: departamento, municipio, droga, cantidad, código del DANE y fecha del hecho. En este caso, lo que estoy haciendo es normalizar las columnas para que sea más manejable el trabajo, que no tengan ni mayúsculas, que no tengan caracteres especiales, que todo esté en minúsculas, etcétera. Que no tengan espacios, que se trabajen con guiones bajos. En este caso, aquí estamos visualizando la normalización que realizamos acá arriba. Y aquí estamos viendo la información del data frame, que vendría siendo la base de datos, que tiene 24.997 valores, no cuenta con valores nulos. Y pues estos son los tipos de datos: departamento es categoría, municipio es categoría, el código del DANE es objeto. Eso lo vamos a ir cambiando en la parte más adelante, porque es importante para la normalización. La cantidad es float, el hecho es objeto. Aquí lo que hacemos es aplicarle un dummy a las columnas para que se manejen de forma binaria, es decir, unos y ceros. Todo lo que es categoría y objeto se extenderá, por decirlo de cierta manera, para visualizar de mejor manera la base de datos. Aquí tengo un ejemplo de cómo se maneja un clúster, que vendría siendo más que todo una visualización de cómo agrupamos o cómo están agrupados de cierta forma de cómo están agrupados de cierta forma los datos en nuestra base de datos. Aquí tengo el diagrama de cómo están agrupados. La mayoría hacen parte del grupo número 0. Hay una pequeña cantidad del grupo número 2 y una pequeña cantidad del grupo número 1. Aquí, aquí en este caso utilizamos el método del codo y el método de la silueta para visualizar cuál sería el mejor punto de el clúster, para saber cómo se vería mejor para el análisis de los datos, cómo se vería mejor
en cuanto en cuanto a la agrupación. En este caso vimos que es muy sencillo mirar, o sea, nos damos cuenta que la mayoría están aquí agrupados y casi no hay nada acá agrupado. Entonces, teniendo en cuenta esto, el método del CO se utiliza que cuando tiene una caída que hace prácticamente la forma de un codo, ahí es donde nos damos cuenta que, que sería la mejor opción para el clúster. Lo mismo con el de la silueta. Aquí estamos sacando las columnas numéricas, es decir, las columnas normalizadas que necesitamos, porque los modelos de, los modelos de aprendizaje de máquinas trabajan en binario, en unos y en ceros, o en, en falso verdadero, valores booleanos. Em, Aquí visualizamos cómo creo un diagrama, un, un diagrama para ver cómo están ubicados y cuál sería el entorno o em, la distribución de los municipios, que en este caso es la columna que quiero analizar, cómo están distribuidos los municipios, porque nunca podemos trabajar con una base de datos que esté mal agrupada, mal distribuida, por decirlo así. Teniendo en cuenta esta gráfica, tomamos la siguiente decisión de tomar ciertos valores o ciertas columnas que estén más centradas o más cerca la una de la otra, por decirlo así, para trabajar siempre en un estándar, porque es muy complicado trabajar con una base de datos desbalanceada. Los modelos no lo analizan bien y terminan cometiendo errores a la hora de la predicción o la clasificación. Eso fue un punto que me corrigieron en clase, ciertamente, porque no tuve en cuenta eso y ahora sí lo tengo en cuenta. En este espacio podemos visualizar que tuvimos en cuenta y tomamos las columnas mejor distribuidas y más balanceadas. Las tomamos desde cierto punto, más o menos desde por aquí, para que puedan trabajar con los mismos valores y el modelo pueda predecir de mejor manera. Aquí estoy creando un data frame de una lista, por decirlo así, estoy creando una lista para el modelo ya con los valores de las columnas que me parecen en base al análisis que están bien parejas. En este caso estamos realizando el análisis con un modelo que vendría siendo el KNN, que tratamos de visualizar y de predecir, perdón, tratamos de predecir los valores de las veces que el modelo dice, bueno, este valor es verdadero o este valor es falso. Colocamos a prueba el modelo, por decirlo de cierta manera. En este caso podemos ver los datos del KNN, donde esta columna, el Y, tomamos el Y como los valores verdaderos y el X como los valores que predice. Entonces, teniendo en cuenta eso, em, las veces que el modelo se equivocó, por ejemplo, tomando la columna de Caldas, acertó 216 veces. Se equivocó 10 veces que dijo que Caldas era Nariño. Se equivocó 3 veces que dijo que Caldas era Quindío. Se equivocó 2 veces creyendo que Risaralda era Caldas. Y se equivocó pensando 11 veces que Santander era, era Caldas. Y así con los distintos, con las distintas columnas que tomamos. Aquí podemos ver un reporte de la precisión del RUICOD, el FSCOD y el SUBPUB, en el cual miramos cómo se desempeñó el, el modelo. En este caso, el modelo se desempeñó bien, siempre sobre los valores aceptables, pero por eso estamos haciendo
este proyecto para mirar cuál de los modelos se acerca o se acomoda mejor a la base de datos, teniendo en cuenta con los valores ya establecidos y con la normalización que se hizo de antemano, la limpieza de los datos. Aquí tenemos en el caso con las mismas variables, o sea, es decir, las mismas columnas, tenemos una matriz de confusión para el Random Forest. Ese es otro modelo de, de Machine Learning, de aprendizaje de máquina. En cuanto a ese, tuvo un desempeño mejor porque las veces que pensó que era Calda, dijo 3 veces que era Nariño, dijo una vez que era Quindío, y pues en Risaralda y Santander no se equivocó, lo mismo con los demás valores. Tuvo un desempeño mejor en cuanto al KNN. Aquí podemos ver el reporte de precisión, que en este caso, entre más acercado a uno sea, un dato importante, entre más acercado a uno sea, mejor será el desempeño del modelo. Aquí tuvo un 0.98 en la precisión, lo mismo con el RICOP, lo mismo con el FSCOP y con el SUPUP. Aquí tenemos la matriz de confusión en la cual desarrollamos el modelo XGBOS, que también tuvo un desempeño admirable, creo que fue hasta mejor que el de, que el de Random Forest del árbol de decisión, que en este caso tuvo 240 aciertos y se equivocó 2 veces en el caso de Calda, y asimismo con el otro. Vemos que hay modelos que, dependiendo su estructura, se acomodan mejor a la base de datos. Este caso tuvo un 1 en cuanto a precisión, un 99 en recall, y aquí podemos ver un resumen de todos los valores en el Aquarity, en el desempeño como tal. Aquí tenemos una matriz de confusión basada en el SMB, que en este caso pues tuvo un ligero bajón. De hecho, fue la base de datos que menos se acomodó, perdón, fue el modelo que menos se acomodó a la base de datos por sus valores y por cómo estaba normalizado, em, que básicamente siempre predijo que los valores eran Risaralda, en este caso. Podemos ver que la precisión tuvo 0, en el RICOP tuvo 0, en el FQ tuvo 0, y pues estos son los valores que tomó el SUPUP, son los valores que tomó de cada columna para hacer la predicción. Y aquí llegamos a la parte de las redes neuronales, en la cual aplicamos la red neuronal de multicapas, el MLP, en el cual pues se basa en el aprendizaje como tal, el deep learning, para, para épocas. ¿Sí me entienden? En este caso tuvo 30 épocas, y fue uno de los que tuvo mejor desempeño. Aquí podemos ver los Aquaric y los LOT, que son la pérdida y la precisión de cada una de las épocas. Aquí podemos ver en cuanto al entrenamiento cómo le fue en cada una de las épocas. Pero para eso aquí tenemos la matriz confusión, que de entre todos fue la que tuvo mejor desempeño y fue la que más acertó. Aquí en la siguiente imagen tenemos un diagrama, perdón, qué pena. Tenemos un diagrama en el cual miramos el marco de los modelos, es decir, miramos los desempeños de cada modelo en comparación con el otro, los que más se acercaron a uno, dependiendo de su desempeño, y podemos observar aquí el desempeño de cada uno, que siempre gana el que más se acerca a uno. Aquí podemos ver un desempeño de la comparativa lógica del modelo entre el entrenamiento y la prueba. En el entrenamiento no tuvo gran pérdida el KNN, pero en la prueba sí se equivocó bastante. En el árbol de decisión
Sí, en el árbol de decisiones, en el bosque aleatorio, en el random forest, es decir, que en el entrenamiento no perdió mucho, es decir, acertó mucho, y en la predicción, en la prueba, también acertó. El KNN sí estuvo equivocado la mitad de las veces, y el XGBoost y las redes neuronales fueron los que menos se equivocaron. Este caso, de forma aceptable, los que pasarían la prueba sería el bosque, el random forest, el XGBoost y las redes neuronales, que es lo que más se aplica, que lo que más aplicaría en este caso para el desempeño de esta base de datos con los datos que tiene. Como siguiente, vamos a pasar a las redes convolucionales, em, teniendo en cuenta un pequeño ejercicio que tuvimos en clase, que vendría siendo el proyecto final prácticamente, que comienza con lo mismo del otro, en el cual importamos las librerías que necesitamos. En este caso, aquí tengo, como es un solo modelo que voy a analizar, tengo mis rutas predeterminadas que vendría siendo el modelo, porque evidentemente este código ya está realizado, ya está corrido, entonces tengo la ruta del modelo, el PNG del Sudoku que vendría siendo en el cual vamos a hacer que por medio de reconocimiento de imágenes, el modelo de CNN pueda resolver este Sudoku sin mayor complicación y como lo haría una persona normal, un humano. Entonces tengo ese PNG cargado y la salida que vendría siendo el resultado en el cual el PNG debe resolver y pasarme la imagen resuelta. Aquí tengo la construcción del modelo. En este caso tengo tres bloques, los cuales conforman cada uno con cuatro em, que se desempeñan, que se desempeñan 8 neuronas cada. Es decir, en todo en toda la construcción del modelo se desempeñan 8 neuronas, tal cual como es la de entrada que pasa la imagen a escala que el modelo pueda reconocerla. Aquí tenemos el primer bloque que es en el que analiza y reduce la imagen y la convierte a escala de grises. En el segundo bloque se hace lo mismo, pero teniendo en cuenta el aprendizaje del anterior, teniendo en cuenta el aprendizaje del anterior. En el tercero, lo mismo. Y en el último, pues se clasifica y se compila todo lo que aprendió. Aquí estoy cargando el modelo, las rutas del modelo. El modelo se carga porque ya está creado y lo vamos a entrenar con, con la base de datos MNIST. Es una base de datos que ya viene predeterminada. Es una muy útil para el desarrollo de estos ejemplos, que es una base de datos que se trata sobre el reconocimiento, prácticamente reconocimiento de números, en el cual podemos entrenar nuestro modelo para que aprenda a reconocer números de forma sencilla y práctica, más rápida y más completa que otras bases de datos y otras recopilaciones que tocaba que hacer. Aquí estoy creando una variable la cual me ayuda, bueno, estoy creando un diccionario que me ayuda a, que me ayuda, ¿cómo lo digo? Atacar de forma más agresiva las imágenes del aprendizaje para que reconozca mejor, porque una vez en un ejemplo pasado tuve un error y la base de datos, cuando terminé el modelo, lo que hacía era girarme el modelo y girar los números y el modelo quedaba girado 90 grados. Entonces, para eso tomé en cuenta estas precauciones. En este caso no saldrá nada porque de las épocas, porque el modelo también aprende por épocas. En este caso, aquí tenemos
11 épocas, que fue algo que el profe nos dejó muy claro y nos colocó en contexto, porque estas son las veces que el modelo entrena. En este caso quedó con 11 épocas porque fue lo que más me pareció óptimo, porque yo ya lo tenía, lo había colocado con 20 épocas, con 15 épocas, hasta que lo dejé con 11 épocas porque me pareció lo más óptimo. Aquí tenemos un gráfico de la pérdida de los LOB, la pérdida en cuanto a las épocas, y vemos que cada vez van disminuyendo a medida de que va avanzando las épocas del modelo. Es decir, que el modelo va aprendiendo y no se equivoca tanto, por decirlo de esa forma. Y asimismo es con la precisión, el Aquari, por época, que empieza en cero, pero a medida que va aprendiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y va subiendo. En este caso hasta llegar a uno. Aquí podemos ver el Aquari de la validación y el entrenamiento. Lo mismo los lots, que empezó así y terminó así. Es decir, los lob, entre más se acerquen a cero, mejor. Y el Aquari, entre más se acerque a uno, mejor. Aquí tenemos la función geométrica, que esta nos sirve para seleccionar el cuadro del Sudoku. Es decir, en cada uno de las puntas de las esquinas del Sudoku coloca un punto para cerrar el cuadrado y analizar mejor el área de adentro. Aquí podemos ver la extracción del tablero que toma cada uno de estos cuadros por individual. Los toma, los vuelve más pequeños, los analiza, los toma, los vuelve más pequeños, los analiza, los toma, los vuelve más pequeños, así hasta que termina el entrenamiento, y así es como puede tomar las decisiones. Aquí tenemos un dato muy importante, que es el umbral de confianza, que es la confianza que se tiene a sí mismo el modelo para predecir. Porque, es decir, entre más alto, más confianza se tiene. Es decir, prácticamente estaría respondiendo al azar con lo que sabe. ¿Qué quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, le colocamos un 6 adelante y él lo reconoce más o menos como un 8, él va a decir que es 8 sin dudarlo. En cambio, si le bajamos la confianza, él tendría que tomar más despacio, analizar y tener en cuenta eso. Para eso se usa esta función, para predecir la cuadrícula. En este caso estaría tomando 10 números desde el 0 hasta el 1. Perdón, desde el 0 hasta el 9. Eso sirve para que las casillas 0 son las que están vacías, que va a predecir, y las casillas de los demás números son las que están ocupadas, obviamente con su respectivo número. Aquí tenemos el código que toma esta imagen, la analiza, este código, y me la devuelve como, como matriz. ¿Para qué? Para uno analizar y mirar que los números que está tomando de la imagen sean correctos, porque lo hice una vez sin la matriz y los unos me los tomaba como 7 y algunos 4 me los tomaba como 9. Para eso hay que mejorar la precisión del modelo, y aquí estaría el resultado de eso. Y acá estaría exportada la imagen como PNG y estaría el resultado. Muchas gracias por su atención prestada. Recuerden, mi nombre es David Stewart Ramlejo Córdoba. Soy estudiante del 8º semestre de la institución educativa de la Fundación Universitaria Uniclaretiana.